del 88%. Y no se queda atrás, pues, la presidencia, ¿no? La señora Dina Boluarte llega a esta etapa de su gobierno con cerca del 8% de aprobación. Quizás la más baja de toda la región. Sí, efectivamente, ¿no? Y hemos visto en esta nota un recuento de todos estos proyectos aprobados en el Congreso de la República que lo único que generan es indignación en la población. Y como decía Pamela, estamos con el excongresista Richard Arce el día de hoy aquí en los estudios para poder conversar, por un lado, si es que se espera algo del mensaje de la presidenta el día de hoy en el Congreso. Un Congreso, por cierto, que estrena mesa directiva. Tenemos nuevo presidente vinculado, cuestionado, el señor Eduardo Salguana, por tener vínculos con la minería ilegal. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, ante todo al país, unas felices fiestas patrias. Por encima de todo este desmadre que están originando los políticos, siempre queda la esperanza de que 30 millones de peruanos somos mucho más que el grupete que nos está gobernando. Y en realidad lo que muestra esta elección, esta nueva mesa directiva, es lo que representa justamente ese Congreso. Tienes al presidente Salguana involucrado en una serie de proyectos de ley para favorecer la minería ilegal, un flagelo de nuestra sociedad porque eso genera mafias, hay tráfico de tierras, hay extorsión, hay hasta trata de blancas, toda una serie de actos delincuenciales en torno a la actividad de la minería ilegal y qué decir, la contaminación, sobre todo en su región de Madre de Dios. La señora Juárez, la encargada de irse contra la Constitución para que inclusive se rompa ese equilibrio de poderes que había entre el Ejecutivo y el Legislativo durante su gestión de la Comisión de Constitución, ha estado facilitando esas leyes inconstitucionales, legicidios, ¿no? Cerrón, el hermano, está ahí para proteger al otro hermano, para que siga la impunidad, para que siga prófugo Vladimir Cerrón, delincuente, que se levantó en peso del gobierno regional de Junín. Y lamentablemente un congresista joven como Cabero, ¿no? Que todo el tiempo se rasgaba las vestiduras y decía que los de la izquierda son comunistas, son leninistas. Está muy feliz ahí en la mesa directiva. Creo que eso nos muestra, y en su momento ayudó a blindar a Merino, por ejemplo, ¿no? Entonces, si graficamos, esa mesa directiva es muy representativo de lo que es hoy día el Congreso. Un Congreso de impresentables, de traficantes, de mochasueldos, que la gente en el informe está clarísimo. La gente en la calle, si los ve, no los va a aceptar, al contrario, inclusive puede haber hasta una reacción hasta de otra índole, ¿no? Que no esperamos, pero ha llegado a ese nivel de indignación y de desgano, sobre todo, de la población. Ya no tienen esperanza en sus autoridades. ¿Cómo sería ahora la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo con esta mesa directiva? No, la relación no viene de ahora, la relación viene desde el momento que han asumido, y hay un pacto infame entre el Ejecutivo y el Legislativo para quedarse hasta el 2026. No tienen otro horizonte más que lograr llegar al 26, pero con un cheque en blanco. Tú haces lo que se te viene en gana en el Ejecutivo, igual de la misma manera en el Legislativo. Porque ¿dónde está la labor de fiscalización, de control político? Justamente, por ejemplo, al ministro del Interior, un personaje que defendía delincuentes y el día de hoy se encarga de perseguir a los delincuentes. No tiene sentido, no es coherente. Y empieza a salir una retahíla de denuncias desde que es evasor de impuestos, que inclusive está involucrado en temas de lavados de activos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la autoridad que direcciona la política para abordar el tema más sensible que le afecta a los ciudadanos, que es la seguridad ciudadana, tenga esos antecedentes? No tiene sentido. Y a propósito de eso, se han filtrado ya algunos detalles que podrían tocarse en el discurso de la presidenta Dina Boluarte, y uno de ellos sería el cambio del nombre del Ministerio del Interior a Ministerio de Seguridad Pública. ¿Esto sería más que maquillaje? ¿A qué respondería un cambio de esa naturaleza? ¿Y si serviría de algo? En realidad no sirve de nada. Lo que nos interesaría es que le asignen un buen presupuesto a la policía, que se haga la labor de lucha contra la corrupción, que la policía pueda llegar al extenso territorio de nuestro país, que se mejoren las condiciones de trabajo de los policías, vayan a ver la sanidad. O sea, la sanidad creo que es la mayor muestra del desprecio de un Estado cuando no los atienden a los policías. Entonces, ¿qué motivación va a haber? Y lamentablemente hay policías que también manchan el uniforme, pero la mayoría de los policías hacen un trabajo loable, pero están atados de los brazos. Si se han tumbado la DIVIAC, la policía que luchaba contra la corrupción en la política, ¿cómo puede ser posible que en vez de
favorecer, ayudar y darle toda la dotación logística, económica ¿Qué es lo que a la realmente policía necesitan para que hacer haga su su trabajo, Ajá. desde el poder puedan arremeter justamente contra policías honestos, honorables, como el coronel Colchado, ¿no? Entonces Claro, genera entonces, mucha indignación ahí- cuando quieren cambiar el nombre, es como Sí. botar la basura debajo de la alfombra, pues. Claro. El problema sigue latente, ¿no? Ujú. Como dice Pamela, parece que solo están maquillando el problema cuando no están atacando realmente la situación de fondo. Usted ha tocado temas importantes que nos preocupan a los peruanos, además de la inseguridad, que cada día está peor, y lo reportamos aquí en el noticiero también. El tema de la salud, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que ha pasado ahora con los serums o el serums? Lo que parece que cada vez va a bajar la calidad de nuestros médicos. Y luego hablemos de la educación, que también se están tirando o están acabando con la meritocracia. Yo hablaba de la sanidad. Esa misma desgracia podemos encontrar en todos los hospitales. Y eso que estamos en la ciudad más importante, que es Lima, porque es grande, por más de 10 millones de habitantes. El asunto es que vayan a provincia, vayan a visitar los hospitales, las postas médicas, la situación precaria en la que se encuentra, todo el escándalo de corrupción que ha habido en la compra de medicamentos. Entonces, esa situación obliga a la presidenta a dar mensajes concretos. No seguramente la retahíla de leer esa especie de lista de lavandería de las actividades que siempre desarrollan los ministerios. Esto que quiero hacer. No, lo que pasa es que todos los ministerios tienen una serie de actividades y proyectos que ejecutar independientemente de quién sea el gobierno. Al Perú no le va a interesar esa información. Lo que le interesa es decisiones de política. Hablamos de salud. ¿Cómo van a dotar de medicinas? ¿Cómo se va a dotar de médicos? ¿Cómo se va a mejorar la calidad del servicio teniendo médicos con capacidad? No favoreciendo a su amigo Acuña, porque en su universidad la mayoría de sus egresados de la Universidad César Vallejo no han pasado el examen de evaluación que exige el colegio médico para que tengan cierto nivel de calidad y con eso conseguir el serum. Entonces, ¿qué están haciendo? Están bajándole la valla y con ello, evidentemente, el perjudicado va a ser el ciudadano. Ni qué decir con los servicios de las atenciones, como te digo, en provincias, la atención que requieren. La gente tiene que evacuarse por tierra. ¿Cuántas personas mueren? Imagínate que fuera tu hermano, tu madre, tus hijos, la desesperación. Y pasamos al tema de educación de la misma manera. Todo este escándalo con el nombramiento de parte de un sector del Congreso, justamente, que lo van a aprobar. Lo ha observado el Ministerio de Educación ya por presión. Pero Claro, en el profesor, Congreso era lo van a aprobado aprobar por por insistencia. Exacto, que no ha Entonces, pasado ¿qué tampoco el significa? examen. Que cualquier maestro que ni siquiera ha tenido la capacidad de pasar un examen, como todos que tenemos que pasar los exámenes, va a ser nombrado. No es posible. ¿Y qué queda, y en qué quedan los maestros que se han dado los exámenes y han aprobado y deberían estar nombrados? En los últimos Ya no tienen concursos, puesto. hasta el día de hoy, Así no es. tienen ningún nombramiento, a pesar que han ganado el concurso. Entonces, incoherencia. Ese tipo de mensajes es lo que espera la ciudadanía de parte del gobierno Bien. para entender, ¿no?, qué está pasando con nuestro Señor país. Arce, queremos agradecerle muchísimo por haber venido el día de hoy y ya esperaremos sus comentarios a posteriori, ¿no? Después de escuchar lo Claro que que vaya a sí, decir la todo el presidenta Dina análisis. Boluarte. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Y,